Mis hermanos, gracias a Dios, tenemos otra oportunidad de estar aquí con ustedes para abrir las Sagradas Escrituras. Y antes de hacerlo, como es costumbre, los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Oramos. Señor, nuevamente te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad de abrir tus Escrituras y por la oportunidad de que tus santos ángeles y el Espíritu Santo están con nosotros, ayudándonos a entenderlas, comprenderlas y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tratar un tema que se ha venido predicando por mucho tiempo, ya 2000 años aproximadamente, de el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen, no, vamos a hablar de la segunda venida. Entonces todos empiezan a hablar de las señales, de qué debe pasar antes de, cómo va a ser, que la resurrección. Y empezamos a hablar de profecías, qué dijo la profecía de cuándo iba a nacer Jesús, cuándo iba a ser crucificado, cuándo iba a morir y cuándo va a regresar. Y tenemos datos estadísticos y acontecimientos que vamos a estudiar el día de hoy para ver cómo es la segunda venida de Cristo. Y le damos mucho énfasis a esos acontecimientos, pero no a lo más importante. Pero antes de hablar de algo segundo, hay que entenderlo primero. Yo no puedo decir dos sin saber que antes del dos hay un uno. Es como cuando le dicen a uno, por favor, véase tal película. Bueno, algunas películas que tienen dos. Y uno le ve la dos y usted hace, no entendí mucha cosa porque no vi la uno. A mí me pasó fue con un libro. Me prestaron un libro o me recomendaron un libro que se llama Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari. Y yo, las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari, me lo leí y después de leerlo terminé un poco desilusionado porque no sabía cuál era el monje que había vendido su Ferrari. Y me quedó con la curiosidad. Yo decía, pero ¿cómo hago? Y el libro 2 me dejó grandes enseñanzas, pero estaba en una feria del libro y buscando libros. Y cuando vi un libro que decía, el monje que vendió su Ferrari, lo tomé rápidamente. Esta es la parte 1 del libro que tengo en mi biblioteca. Cuando me lo leí, comprendí totalmente el libro número 2. ¿Sí nos damos cuenta? A veces nos concentramos en hablar harto y mucho de la segunda venida, que deberíamos, sí, de verdad, hacerlo, pero sin entender la primera. Y por eso a veces no estamos preparados para la segunda, porque no hemos entendido la primera venida de Cristo. Y vamos a estudiarla rápidamente, porque me interesa ver algunos detalles y apuntes de la primera y segunda venida que lamentablemente los que lo esperaban por primera vez lo rechazaron. Y nos puede suceder lo mismo, que cuando estemos esperando por segunda vez a Jesús, lo rechacemos. Porque como los primeros lo hicieron, podemos nosotros cometer el mismo error. Por eso tenemos que ver varios detalles. El primer detalle que vamos a ver, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Cuando lo buscamos en nuestras Biblias, leemos lo siguiente. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. O sea que Dios tiene un cronómetro y un cronograma ya establecido. Aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto, y todos lo conocemos, las profecías y demás. Pero todo estaba listo para suceder, listo para acontecer a su debido tiempo, cuando venga el cumplimiento del tiempo. Y se dirán, ¿pero por qué habla de eso? Porque en la primera venida de Cristo también debían suceder cosas. ¿Cómo qué cosas? Y todos sabemos, ¿dónde iba a nacer Jesús? En Belén de Efrata. Sabíamos que iban a nacer en Belén. Y uno dice, ¿cómo sabe eso? Facilísimo. Todos se acuerdan cuando llegaron los tres magos ante el rey Herodes, buscando al rey que ha nacido de los judíos. Ellos llegaron al palacio. Cuando llegaron al palacio, ¿a quién preguntaron? Pues al rey. Y Herodes le respondió, ve, sí, a nacer, espere un momentico, traigo a mis sabios. Y llamó a los sabios, a los doctores de la ley, a los que conocían las escrituras, a los que sabían la Biblia, a preguntarles, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos respondieron a una voz, en Belén. Qué bonito. Para los acontecimientos y que sea el cumplimiento del tiempo, se sabía exactamente dónde iba a nacer el Cristo. Y uno dice, ¡ay, qué bueno! Sabemos el lugar.
Aún así, gracias a Daniel, si ustedes leen Daniel en sus casas, el tiempo no nos daría para poder estudiar Daniel, pero ustedes leen Daniel capítulo 9, versículo 23, van a encontrar que hay una profecía de tiempo que ahora no sabían solamente el lugar, sabían la fecha de cuándo iban a ser el Mesías, el Cristo. Por eso estos magos también se dieron cuenta de eso y estaban llegando a la ciudad de Jerusalén a buscar al bebé. ¿Sí ven? Ya tenemos dos acontecimientos. Sabían el lugar y sabían la fecha. Qué bonito saber eso, en la primera venida de Jesús. Segundo, tercero, sabían que iban a ser de una virgen. Si yo hubiera estado en ese tiempo, bueno, no sé, yo siempre he dicho que si yo hubiera estado en el día de la crucifixión de Jesús, yo también me hubiera dejado hallar por la más, crucifícale, crucifícale. Eso, y de toda la mayoría aquí lo hubiéramos hecho. Es la realidad. Pero en este momento estaba ahí, si yo leyendo las escrituras me doy cuenta que ya sé el lugar, que ya sé la fecha y que ahora sé que nació en una virgen, yo voy censo Belén. Lo censo rápidamente y todas las vírgenes aquí y las tendría vigiladas. Cualquiera que quede embarazada la reviso. ¿Usted quién la embarazó? ¿Cómo fue? Para saber que iban a ser el Mesías. Pero estos hombres que sabían que iban a ser en Belén, que conocían el tiempo, que sabían que iban a ser de una virgen, estaban dejando pasar por alto estos acontecimientos. Y siendo los doctores de la ley, los que la interpretaban la Biblia, los que se la sabían de pasta a pasta y sacaban pecho diciendo yo soy doctor de la ley. ¿Qué sucede con estos acontecimientos? Adicionalmente, no solamente cuando nace, ya cuando Jesús está grande, hace señales y prodigios que están en el libro de Isaías, más señales aún. ¿Qué señales? Que los cojos caminarán, que los ciegos verán, que los sordos oirán. Eso nos dice las Escrituras, que eso iba a ser el Mesías. Y el Mesías lo hace. Jesús hace caminar a los cojos, hace ver a los ciegos, hace oír a los sordos. Y ellos hacen como que, no, este es otro charlatán. Y dejan pasar estas señales y estos acontecimientos. Si eso fue la primera venida, ¿será que en la segunda venida estaremos igual? ¿Cómo lo ven, mis hermanos? ¿Será que nos encontraremos igual que estos doctores de la ley? Y nosotros que decimos sabernos las Escrituras y saber las señales de la segunda venida de Cristo, ¿estaremos igual o estaremos diferentes? ¿O estaremos ahora sí pendientes de qué está pasando, revisando, mirando y observando y preparándonos para este maravilloso evento? Por eso quiero que el día de hoy estemos pendientes, porque igual a nosotros nos podemos confundir, como estaban estos doctores de la ley, y podemos ver las señales exactas y aún así no estar preparados y rechazar a Jesús, como lo hicieron estos primeros doctores de la ley. Y por eso vamos a repasar las señales, así como ellos tenían la hora, la fecha, la fecha, tenían el lugar, cómo iban a hacer, qué iba a hacer señales. Nosotros, gracias a Dios, también nos dejó señales para saber cuándo Él iba a venir por segunda vez. Y todos saben ese capítulo de excelencia que explica la segunda venida de Cristo, hablando Jesús mismo a sus discípulos. En el capítulo de 24 de Mateo vamos a encontrar rápidamente esas señales, pero no nos vamos a concentrar en las señales porque muchos las conocemos, las sabemos y hasta decimos, ¡ay, terremoto en tal lugar! ¡Ay, sí, la señal de Jesús! Pero a veces las vemos, pero estamos distraídos como estaban aquellos doctores de la ley. Y leemos en el capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dicen, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Jesús y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire que nosotros a veces estamos como el Señor Jesús, como los discípulos, qué pena. Como los discípulos, estamos diciendo, ¿sí ve, Señor, lo que hemos logrado como iglesia? Mire todo lo que tenemos, mire lo que hacemos, mire cómo tenemos templos, mire cómo tenemos X cosas. A veces estamos iguales. O mire, Señor, todo lo que he conseguido, mi casa, mi carro, mi beca, mi familia, mírela qué bonita. Y Jesús nos responde, de cierto os digo,
Y eso preocupó a los discípulos, porque ellos decían, no, van a derrumbar el templo, ¿cómo así? Donde oramos, donde está Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo así? Y usted lee el versículo 3 y se da cuenta de esa preocupación de los discípulos. ¿Qué dice el versículo 3? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, yo me imagino a los discípulos así, mis hermanos, de verdad así, Señor, dinos por favor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es lo primero que preguntan. Y le agregan otra pregunta sobre la pregunta. ¿Y cuál señal habrá de tu venida? ¿Cómo así que te vas? Pero díganos cómo va a regresar. Y hacen otra pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Estos discípulos hacen 3 preguntas porque estaban preocupados de escuchar a Jesús de decirles, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y empezamos a leer ahí, pero Jesús, como era típico de Jesús, no contestaba como le estaban preguntando, sino él contestaba a su manera, para poderles enseñar de una mejor manera a sus discípulos. Y empieza a contestar en el versículo 4, pero en el versículo 4 empieza con una frase muy bonita, o todo el versículo 4 es espectacular, pero contesta la tercera pregunta, o sea, empieza de atrás para adelante, de atrás hacia, la última hacia la primera. Y contesta, ¿qué señal habla del siglo? Lo primero que contesta Jesús. Y lo primero que dice es esto, mis hermanos, mire, versículo 4. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Y nosotros vivimos engañados en muchas cosas. Y nos dejamos engañar. Porque por eso estamos en un mundo del consumismo. Uno ve, va por el centro comercial y esto te hace más fuerte y fornido. Y uno ya quiere ir a comprar eso para volverse fuerte y fornido. Y se toma eso, no pasó nada. Y le dicen, vaya aquí que con esto te vas a ver más bella, con piel suave y tersa. Y usted va y se hace todo ese tratamiento y a veces no pasa nada. Nos dejamos engañar muy fácilmente. Y eso que son con cosas sencillas. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Nos dejamos engañar. Haz esto y con esto serás más santo. Ve allí y allí verás al Señor. Haz esto y heredarás el reino de los cielos. Da esto y te prosperarás. Y nos dejamos engañar fácilmente. Y por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Y empezamos a leer el catálogo. Y este catálogo que nos colocan aquí, del versículo 4 al 14, es un catálogo interesante. Se presentan todas las generaciones. ¿Qué hay en eso? Vamos a leerlo rápidamente. Por cuestión de tiempo dice, se presentarán muchos en el nombre de Jesús y dirán, yo soy el Cristo. Habrá, el versículo 6, oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Por eso sabemos que siempre estarán en todas las generaciones y serán las señales del fin del siglo. Mire que siempre estarán esas señales, es para que, eso tenía un propósito. Jesús tenía un propósito con esto. Y tendremos tribulación, nos matarán, seréis odiados por todos por causa del nombre de Jesús, versículo 9. Versículo 10. Muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros y otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso ese era el propósito de Jesús. ¿Por qué nos dejó eso siempre y en todas las generaciones? Por una razón sencilla, para que estemos preparados. Para que todo el tiempo vivamos en el tiempo del fin. Para que todo el tiempo estemos diciendo, Señor, ya no tardas en venir. Amén por eso. Pero nosotros nos hemos descuidado de eso. Ya no decimos, el Señor tarda. Ya el Señor dice, están pronto. No, tarda en venir, mi Señor. Y ya vamos para allá. Y cuando vemos eso, vemos vemos eventos catastróficos en nuestra historia. Por ejemplo, un gran predicador, Jim Jones, en el 1978, un gran predicador. Bueno, a sus inicios era tremendo predicador. Pero él, aquí en las Guayanas francesas, con su iglesia, hizo el mayor suicidio colectivo de todos los tiempos. 913 personas murieron en un solo día, y todas por suicidio, celebrando la cena del Señor. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos dejamos engañar? Y esas son las señales que el Señor nos está dando. Y si seguimos mirando el terremoto en el 2011 en Japón, hace poco en Chile, tenemos terremotos, inundaciones, aquí mismo en nuestro país, varias inundaciones que vemos, gente sufriendo.
Y uno dice, pero ¿qué está sucediendo? Eso Dios lo dejó para que siempre estemos preparados, porque es la señal del fin del siglo. ¿Qué otra pregunta contestó Jesús? Y nos damos cuenta que ahora contesta la primera. Del versículo 15 en adelante hasta el 20 contesta la primera pregunta, que es la que más tenía preocupados a los discípulos, que era, ¿cuándo sucederán estas cosas, Señor? ¿Cuáles cosas? Las que Jesús les había dicho anteriormente, la destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra. Cuando nosotros leemos el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y uno me pregunta, ¿qué estaba haciendo alusión a esto? Facilísimo. Estaba haciendo alusión directa al año 70 después de Cristo, a la destrucción de Jerusalén. Y todos lo pueden verificar en sus casas por la internet, verificar cuándo se destruyó Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra. Pero algo maravilloso hay aquí y una enseñanza. Nos dijo un historiador, Flavio Josefo, de historiador de ese tiempo, que ningún cristiano que había escuchado a Jesús y había creído en Jesús murió. Porque ellos vieron lo que Jesús dijo, la abominación desoladora, y apenas vieron, se acordaron, oiga, no va a quedar piedra sobre piedra, es momento de correr, y los que corrieron, y se fueron, y ningún cristiano murió. Qué bonito eso. Y esa es la esperanza que Jesús nos da a nosotros, que cuando veamos estas señales, ningún cristiano perezca y todos vivamos por la eternidad, porque estamos concentrados esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos esperando el pronto retorno de Él, para que nos lleve a vivir con Él por la eternidad. Pero debemos estar concentrados en estas señales y no estar como los doctores de la ley cuando Él vino por primera vez. Como que sí se está cumpliendo, pero no, eso no debe ser así. Él tarda todavía en venir, porque algunos tenemos por tardanza la segunda venida de Cristo. Y seguimos leyendo. Ya tenemos dos respuestas. ¿Qué pasará con la tercera respuesta? Que es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí nos vamos a concentrar un poquito y rápido, ¿saben? Esta señal de tu venida me hace acordar de mi hermano y a mí. Cuando éramos pequeños, mis papás siempre salían a trabajar y nos decían, por favor, arregle el cuarto, lave la loza, arregle la cocina, arregle la sala, que nosotros regresamos más o menos a eso de las 6. Y uno, ok, a las 6, tomábamos, ya sabíamos, a las 6. ¿Por dónde van a venir? No, yo creo que cogemos por tal ruta. La buseta que viene por el lado de allá. Ya sabíamos por dónde venía. Y tomábamos apuntes. Y más o menos, papá, ¿qué horas termina? No, vamos a hacer esto, no sé, por ahí. Y nos daban horas, nos daban pistas de a qué horas iban a llegar o en qué lugar iban a estar. Entonces uno ya sabía, va a estar en tal lugar, ya se ocupa como a las 4, más o menos el bus de allá acá se demora tanto. Entonces teníamos ya una serie de señales para saber a qué horas llegaban nuestros padres. Entonces apenas mis papás se iban, ¿qué hacíamos nosotros? Lavar la loza, arreglar el cuarto, arreglar la sala. Pues no, hacemos lo que la mayoría haríamos o hicimos, que era que apenas los papás salían, uno miraba y apenas volteaban la esquina, que a jugar se dijo, y juegue que juegue. Y uno pasaba al mediodía, almorzábamos y ya decíamos con mi hermano, ya es mediodía, están almorzando, ya nos quedan nomás tantas horas, ya no demoran. Y nosotros ¿qué hacíamos? No, lavemos la loza, no, vamos a jugar y juegue que juegue. Mirábamos las señales, empezaba a oscurecer el día, ya mis papás van a llegar, ya es hora de llegar y juegue que juegue. Llamábamos para verificar dónde estaban, en la casa de alguien, y nos decían, no, ya salieron. Y nosotros, oiga, ya es hora de ponernos a hacer el oficio, ya es hora de arreglar la casa, ya es hora de tender las camas. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Juegue que juegue. Y seguíamos, juegue que juegue. Y cuando estábamos ahí jugando, mirábamos al horizonte, porque para llegar a mi casa o en ese tiempo había una cuadra larguísima y solo se podía entrar por ese lugar. Cuando volteábamos a mirar, ya veríamos la silueta de mi papá y de mi mamá, y ya ahora sí, se acababa juegue que juegue, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque lo que voy a leer ahorita, vemos estas señales y nosotros estamos todavía con nuestra vida cristiana. Juegue que juegue. Porque dice el versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y estamos preparándonos para una gran tribulación y nosotros estamos, juegue que juegue, con nuestra vida espiritual.
Y sigue diciendo, versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Maravilloso nuestro Señor, que nos hace que los días sean más corticos para que la tribulación no la sintamos. Pero nosotros estamos, juegue que juegue. Versículo 23, entonces si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que os dicen, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Aquí nos está haciendo, en las primeras señales, que era el fin del siglo, también habían falsos cristos y falsos profetas. Uno de ellos, como ya les había dicho Jim Jones, José Luis de Jesús Miranda. Pero en este caso, que estamos hablando de la segunda venida de Cristo, es porque Satanás tratará de engañarnos, haciéndose alusión a la segunda venida de Cristo. Y intentará engañar aún a los escogidos. ¿Y nosotros cómo estamos, mis hermanos? Juegue que juegue con nuestra vida cristiana. Debemos tener mucho cuidado. Estamos viendo las señales y estamos teniendo una relación con Cristo para esperarlo por segunda vez. ¿Verdaderamente queremos que venga? ¿O estoy más preocupado en, espere, termino mi universidad, espere, compro mi casa, espere, Señor, los solteros, espere, me caso, Señor, yo quiero casarme, tener una buena familia? Y el Señor pronto venir y nosotros preocupados por nuestros deseos de esta tierra. Y estamos en nuestra vida espiritual, juegue que juegue, como me encontraba yo con mi hermano. Sigue diciendo el versículo 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ahí es donde está, señores. Como cuando nosotros ya habíamos visto que se había oscurecido, habíamos llamado y verificado que ya habían venido, ya se habían regresado nuestros padres y seguíamos nosotros, juegue que juegue. ¿Vemos todas estas señales en este tiempo? Claro que sí, amén por eso. ¿Y cómo estamos? ¿Latentes a la venida del Señor o haciendo planes? Pues diciéndole al Señor, Señor, demórate otro poquitico, que es que quiero lograr esto. Este negocito está que me sale y salgo de pobre. Y aún así queremos las riquezas de este mundo y se nos olvidan las riquezas que tendremos en la Canaán celestial. Porque nos gusta estar aquí, juegue que juegue. Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí termina la respuesta de Jesús. Prácticas, sencillas, al punto. No nos dice, no, mire, tiene que interpretar esto. No, nos dice así rápido. Vendrán falsos cristos, terremotos, inundaciones, estarán esto, va a destruirse el templo de Jerusalén tal tiempo, se cumplió. Y todo lo otro se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros estamos, juegue que juegue. Pero lo más bonito que hace Cristo es que de ahí en adelante, del versículo 32 en adelante, empieza a darnos solamente ejemplos de cómo prepararnos para su pronto regreso, de cómo estar listos y prestos para ese acontecimiento final, su segunda venida. Y con tantos ejemplos, a veces nosotros seguimos, juegue que juegue. Nosotros seguimos estando despreocupados por la segunda venida de Cristo. Sabemos que va a ocurrir, pero lo tomamos relajadamente. Y eso es lo que hace que cuando predicamos este mensaje a veces no lo hagamos de la mejor manera, porque empezamos a ver qué dice Jesús. Yo no he estado en ningún país que haya invierno, que se caigan las hojitas y el palito quede totalmente chamisito. No he estado, pero cuando dice la Biblia que aprender de la higuera, que cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Yo no he estado en un lugar de esos, pero cuando leí ese versículo me tomé el atrevimiento de buscarlo y ver cómo era. Y graban un arbolito de cómo empiezan a aparecer punticos verdes, lo más de bonitos. Punticos verdes, uno ve el árbol peladito, peladito. Y cuando hay punticos verdes, ya la gente empieza a alegrarse, porque el verano
está cerca. Y nosotros vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que nuestra sociedad cada vez está más mala, que a lo malo lo llamamos bueno, a lo bueno lo llamamos malo, que la familia la destruimos porque ahora confundimos a nuestros niños con las familias, porque ya es familia de papá con papá, mamá con mamá, y hay tanta confusión que hay hoy en día, como en los días de Noé, más adelante leeremos. Estará el mundo con tanta maldad y nosotros estamos juegue que juegue, viendo las señales, viendo el puntico verde en el arbolito que nos dice que viene el verano, que nos está anunciando ahora que el Señor está pronto a venir y nosotros estamos juegue que juegue, mis hermanos. Y por eso el Señor nos deja todas estas recomendaciones que empezamos a leer, y yo les voy a dejar de tarea para que la lean en su casa y lean y sigan leyendo, abran su Biblia y lean todo el capítulo 24 y lo terminen. Pero yo quiero concentrarme del versículo 42 en adelante. Porque dice el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por lo tanto, también vosotros estar, ¿qué? Preparados. ¿Estar cómo? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros creemos que con nuestra vida cristiana, como la llevamos, estamos preparados. Pero a veces nos engañamos nosotros mismos, mis hermanos, porque nosotros debemos estar viviendo y anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, anhelándolo, vivir cada día como que Él ya regresa, que viene y que es inminente. Pero nosotros hacemos eso como mi hermano y yo, juegue que juegue, los cogió un trancón. El Señor viene en un trancón y por eso puedo seguir haciendo lo que yo quiera, porque estamos con nuestra vida cristiana, juegue que juegue. Y Él me dice prepararse. Y cuando me dice prepararse, empieza del versículo 42 y todo el capítulo 25 del libro de Mateo, que se lo dejo para que lo lean en sus casas. Van a encontrar todo el capítulo 25 parábolas que nos van a ayudar. Es el consejo que Cristo nos da de cómo prepararnos, con historias prácticas y sencillas, para no estar juegue que juegue, mis hermanos. Y ahora leemos el versículo 45 en adelante del capítulo 24, que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual su señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero aquel siervo malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún de comer y beber a los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo y el día que no lo espera y la hora que no sabe, y lo castigará rudamente. Pondrá su parte con los hipócritas, y así será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, para meditar, ¿qué clase de siervo soy yo? Tenemos el conocimiento, vemos las señales, estamos en ese tiempo. ¿Qué clase de siervo soy yo? ¿El que dice mi Señor viene y anhelo que mi Señor venga ya? ¿O el que dice mi Señor tarda en venir?